Bueno, buenos días. Muchas gracias. Esta es una oportunidad para mí de enorme alegría. Es un reencuentro con queridos amigos, encuentro con nuevos amigos, nuevos viejos amigos de la infancia, como dice mi amigo Alejandro, y con Guatemala, un país que conocí hace 4 años y al que quedé adicto de alguna manera, al menos desde mi corazón. Así que gracias por la invitación, por todos estos aspectos, por estar aquí. Y bueno, voy a compartir con ustedes mis ideas acerca de la palabra, lo que es una antigua compañera de vida como para todos, pero ocurre que cuando yo era muy niño en Santiago del Estero, en la Argentina, una provincia del norte, donde el calor en verano llega a 47 grados y donde en las siestas que son interminables, nuestros padres, a mi hermano y a mí, nos prohibían siquiera respirar, no tenía que haber ni un solo ruido porque ellos dormían la siesta. Entonces inventábamos cosas para sobrevivir, soñábamos. Yo tenía 2 grandes sueños. Uno era jugar al fútbol algún día, sobre todo en mi amado River Plate. Y el otro era, leía, y el otro era poder algún día escribir como las cosas que leía. Bueno, lo del fútbol, otros me pasaron por encima y llegaron antes, o después y mejor. Los Maradona, los Messi, etc. Yo quedé en las tribunas. Pero lo de la palabra persistió. Pese a las advertencias, cuando llegó el final de la educación secundaria y había que elegir carrera, pese a las advertencias de toda mi familia, mis padres que decían de eso no vas a vivir, persistió. Así que tengo una vieja relación de amor con la palabra. Con ella vivo, no de ella vivo, con ella vivo. Y quiero hoy recordar en el comienzo algo que allá por finales del siglo XIX, en un pueblito perdido de Polonia, un rabino que se llamaba Yofes Haim, dijo alguna vez, repitió algunas otras veces y quedó instalado casi como una ley que se conoce como la ley del habla. Decía este rabino, humilde rabino, cada mañana al empezar el día, Dios, concédeme hoy el don de no decir nada innecesario. Así que bueno, me encomiendo hoy aquí también a lo mismo, al hablar de la palabra. Damos por hecho la naturaleza de la palabra en nuestra existencia. Sin embargo, cuando los seres humanos comenzamos a existir, no había árboles con palabras a los cuales acudimos, del cual comimos palabras y quedaron incorporadas para siempre a nosotros. De hecho, la palabra tardó en aparecer en la experiencia humana y hasta llegar a lo que es hoy, en nuestra experiencia, en nuestra existencia, ha pasado por varias etapas. Empezó siendo pinturas en las paredes, la pictografía. Siguió siendo algunos en esas mismas paredes de las cavernas o en las piedras, siguió siendo algunos símbolos que representaban ideas. A esos símbolos se le agregaron sonidos para incorporarlos a la vida, y el largo camino de la palabra, hasta convertirse en lenguaje y reproducirse en múltiples lenguajes, con diferentes reglas, ha sido largo y breve. Breve en la historia de la humanidad, porque no tiene más de 5 o 6 mil años, largo en la experiencia de cada uno de nosotros para recibirlo como legado.
de alguna manera se parece a la experiencia de la palabra en la vida de una persona. No nacemos hablando, nacemos llorando, pataleando, expresando nuestras necesidades o nuestros sentimientos de esa manera. Podemos empezar a hablar cuando podemos empezar a nombrarnos, es decir, a advertirnos como un ser único entre otros seres únicos que conformamos juntos una totalidad en la que adquirimos sentido. Y eso es cuando podemos decir yo. Todos empezamos, cuando empezamos a incorporar las palabras, son palabras sueltas. Empieza papá, mamá, después papá y mamá se pelearán para ver cuál de los dos dijo primero. Después puede ser muñeca, mema, pelota. Después hablamos en tercera persona, finalmente nosotros mismos cuando ya podemos articular. ¿Qué hace Sergito? Sergito juega con la pelota, dice Sergito de sí mismo. Y un día empiezo a hablar de mí como yo. Si tratamos de retrotraernos en nuestra memoria, a traer recuerdos infantiles, probablemente no podamos narrar nada que nos haya ocurrido antes de los 3 años, que es cuando pudimos empezar a decir yo. Cuando pudimos empezar a contar nuestra propia historia con palabras articuladas en frases, en pequeñas y en breves narraciones. Lo anterior a esos 3 años, cuando todavía nos creíamos junto con mamá, la teta de mamá, el mundo, el muñeco de peluche, todo, cuando nos creíamos que éramos una totalidad única, de eso no tenemos un registro. Tenemos relatos que son los relatos de quienes nos amaron y nos criaron, o estuvieron ahí. Pero tenemos un relato desde que incorporamos la palabra yo. Palabra que, como decía Carlos recién, solo se puede sostener con el tú. Porque si no, ¿de quién soy el yo? Si elimino el día, ¿qué es la noche? Y sin el calor, ¿qué es el frío? Y sin el tú, ¿qué es el yo? Martin Buber, en un pequeño, maravilloso y poderoso librito que se llama así, Yo Tú, llama a esta conjunción inseparable la palabra primordial. No hay una palabra yo y una palabra tú, hay yo tú. Y esa palabra, dice Buber, funda la experiencia humana, porque funda el diálogo. Diálogo. Son las palabras que van y vienen entre dos. Y por estas razones que hablamos porque necesitamos del otro. Esto se ha dicho hoy aquí y se seguirá diciendo hoy, mañana y siempre. Existimos porque el otro existe. Existimos con el otro, desde el otro. Fíjense que no hay ninguna otra especie que reciba a sus nuevos integrantes con un nombre como lo hacemos los humanos. Y hasta nos damos el lujo de ponerle nombre a los cachorros de otras especies, de nuestros gatos, perros, y a los animales en los zoológicos. Nace un animal y concurso entre los niños a ver cómo lo vamos a llamar al nuevo hipopótamo. Nombramos. Pero, ¿qué le estamos diciendo al que llega cuando le tenemos reservado un nombre? Porque todo el que nace recibe un nombre. Otros recibirán grandes fortunas como herencia, otros nada. Nada que no sea un nombre. Estamos diciéndole que va a vivir entre otros y que cada vez que sea nombrado, que sea emitida esa palabra, que es su nombre, se le va a estar diciendo que existe. Cada vez que sea llamado. ¿Cómo te llamas? Me llamo, me llaman. Con una palabra que es el nombre. Primera palabra que certifica una existencia. ¿Cómo empieza la Biblia?
haya luz, dijo Dios, y hubo luz. Y cuando una vez que hubo luz, nombró al amanecer y nombró al atardecer. Si no, no había luz, y si no, no había diferentes tipos de luz. Y cuando creó al hombre, ¿qué es lo que hizo? Fue trayendo a los animales para que el hombre los nombrara. Esto lo dice en el comienzo la Biblia. Después podemos ser creyentes o no creyentes, pero en lo que no se puede dejar de creer es que la Biblia es el más maravilloso relato que haya salido de la palabra. Y hasta el no creyente va a encontrar allí todas las historias que quiere encontrar. Incestos, batallas, pasiones, lealtades, traiciones, solidaridades. Todo, no hay escritor de telenovela que se le pueda ocurrir algo que no esté en la Biblia. Por muy bizarra que la quiera hacer. O por muy aleccionadora. Todos los relatos están ahí. ¿Escritos por quién? Por los palabristas. Los palabristas. Los palabristas son como, ¿qué eran? Como albañiles que han tomado estos ladrillos llamados palabras durante siglos y siglos y han ido construyendo edificios de memoria, edificios de sentido, edificios de emociones. Nuestra historia. Entonces Dios llevó a los animales para que el hombre los nombrara y entonces empezaron a existir. Puede haber un elefante con su trompa, sus colmillos, enorme, imposible de no ser visto. Pero si no tenemos la palabra elefante, ¿qué es un elefante? ¿Cómo lo incorporamos a nuestra experiencia? A nuestra narración. Hoy vi y ahí se termina. ¿Cómo seguir? Hay un viejo desafío no resuelto, en forma de pregunta, que dice, si hay un bosque en donde no existe un solo ser humano, nadie, en miles y miles y miles de hectáreas a la redonda, y cae un árbol en ese bosque, ¿hace ruido? No es para que lo discutamos ahora, porque no, esta discusión empezó hace muchos años y no ha terminado. No ha terminado. Además se suman todos, filósofos, teólogos, poetas, gente común, y no ha terminado y no va a terminar. Y cada uno tiene palabras para fundamentarlo, pero no se sabe. Entonces, ¿existiría todo lo que existe si no tuviéramos palabra para nombrarlo? Decía Erich Fromm, que inventó una palabra para designar lo que él llamaba la primera gran experiencia de angustia existencial. Esa palabra se llama separatidad. Y es lo que nos asalta en el momento en que advertimos, cuando la conciencia como un rayo nos ilumina, esta conciencia de yo, de que yo soy yo y no soy una parte de una cosa única, no fragmentada. En ese momento, que de alguna manera es un momento de maravillamiento, digamos, ¿no? Es también un momento de enorme angustia, porque entonces, si yo soy yo, si ahora yo existo por mí mismo y soy único, ¿alguien va a entender lo que a mí me pasa? ¿Qué haré con mi dolor y qué haré con mi alegría? ¿Cómo compartir el primero y cómo multiplicar la segunda? Entonces mi experiencia, mi vida, mi experiencia existencial, ¿qué va a ser? ¿De una soledad angustiosa? ¿Cómo se sale de aquí? Fromm decía, se sale, digamos,
para ir directamente al final, se sale por el amor. Pero ese amor se construye, hay que ir al encuentro del otro. Y yo creo que en esa construcción la palabra es esencial. La palabra nace como una necesidad de salir de la separatidad para ir al encuentro del otro. Para esto hablamos. Pero nuestra existencia se da en palabras. Pensamos, más allá de si existimos porque pensamos, pensamos porque existimos, existimos porque nos emocionamos o lo que fuera. Es imposible pensar si no es en palabras. De hecho, no sé, ignoro cómo es aquí, pero hay en la Argentina al menos un fenómeno preocupante, que es, por ejemplo, y acabo de leerlo la semana pasada, el 50% de los estudiantes que ingresan a la universidad, de la totalidad de los que ingresan a la universidad, el 50% no solo no egresa, sino que abandona en primer año. ¿Por qué abandona en primer año? Porque no comprende lo que estudia. Y en los estudios que se hacen sobre comprensión de textos, cada vez es mayor la cantidad de estudiantes que terminan el colegio secundario, por ejemplo, sin entender lo que leen. Es decir, sin poder pensar y sin poder entender el pensamiento de otros expresado en los textos que leen. No podemos pensar sin palabras, pero tampoco podemos contar qué sentimos sin palabras. Y no digo que la palabra es todo, en realidad la palabra es, como lo han estudiado quienes se dedican a investigar la comunicación humana, apenas el 35% de la comunicación humana. Apenas el 35%. El resto es no verbal. Así que miren qué importante es ese 35%. No es el 100%. Y sin embargo, de alguna manera nos hace humanos. Porque, de algún modo, así como Frankl decía que compartimos con todas las otras especies, con otras criaturas, una dimensión biológica y compartimos una dimensión psicológica, porque en cierto modo estamos biológicamente predeterminados de alguna manera y todos tenemos complejos, hay psicología animal también. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Frankl decía, nos hace humano una tercera dimensión, sería que no se ve con los anteojitos de 3D, sino que se percibe desde el alma, digamos que es la dimensión noógena. Esta posibilidad de trascender, este reconocimiento del otro como un tú que me hace yo. Es esta angustia por el vacío. Cuando la vida que estamos viviendo, cuando comprendemos que esta vida es única, que por lo tanto tiene un sentido, y estamos divorciados, anestesiados, frente a cuál es el sentido, no de la vida en general, de mi vida en particular, de la que está transcurriendo. Entonces, así como esta dimensión nos hace humanos, yo creo que la palabra pertenece a esa dimensión y la palabra nos hace humanos. Somos los únicos bichos que hablan. Claro, los gatos maullan, los perros ladran, los leones rugen, pero un gato guatemalteco y un gato argentino dicen miau igual, ¿sí? Y desde siempre, y desde que nacen. Nace gatito y ya no tiene que aprender, ni lo va a desarrollar mucho más. Nosotros tenemos idiomas que además cargan la cultura, cargan la historia. Y cada palabra tiene una historia. Escuchaba, me deleita ir casi seguir el origen de las palabras, casi como si leyera una novela policial, hasta seguir la pista, y escuchaba con deleite a Carlos ofrecernos en abundancia la razón por la cual tantas palabras quieren decir lo que dicen.
No hablamos porque sí. Cada palabra tiene una historia y nosotros somos, cada uno de nosotros es una historia hecha también de palabras y que solo es posible narrar finalmente si encontramos las palabras adecuadas. Gandhi decía, probablemente esto ustedes ya lo habrán escuchado, pero es una síntesis que a mí siempre me asombra, ¿no? Decía, cuida tus pensamientos porque se hará palabra, cuida tu palabra porque se hará acción, cuida tu acción porque se hará costumbre, cuida tu costumbre porque se hará carácter, tu carácter se hará destino y tu destino será tu vida. Miren lo que la palabra significa en esa secuencia. ¿Y saben lo que nos está pasando hoy? Al menos en nuestro idioma. Nos está pasando esto. El español tiene 283.000 palabras oficialmente. Yo no me puse a contarlas, pero confío en la gente de la Real Academia, por ejemplo, que dice que el diccionario en su última edición contiene esa cantidad de palabras. Bien. Pero lo que sí se estudia es que de esas 283.000 palabras, las personas cultas hablan con 1.000. Los muy buenos novelistas y escritores en idioma español usan no más de 3.000. No se asusten porque el Quijote tiene 8.000. No tiene las 283.000. Tiene 8.000, siendo el Quijote. En una conversación donde se desarrollen ideas, en un buen diálogo, no se usan más de 500. En el habla común, para lo cotidiano, 300. Los nacidos y criados tecnológicos, es decir, los que han nacido en los últimos 30 años, más o menos desde la irrupción cierta de las nuevas tecnologías llamadas de información y comunicación, y para mi gusto de información y conexión, porque la comunicación es otra cosa, ellos usan 200. Y muchas de ellas abreviadas, ¿sí? Pero abreviadas sin saber cómo se escribe la palabra, porque se aprende la abreviatura, ya no es necesario aprender la palabra. Se empieza por aprender la abreviatura y nunca se llega a saber cómo se escribe la palabra. Esto es me pregunto a veces si no volveremos a pintar las cavernas. Y si no volveremos todavía a un lenguaje anterior al de la pintura de las cavernas, que es el garrote. Dirimíamos conflictos no con una buena discusión, sino con un buen garrotazo. Y si queríamos lo del otro, no lo pedíamos, sino que lo arrebatábamos con un buen garrotazo. En parte también aprendimos a hablar para no matarnos. Aunque hay palabras que matan. Y hay silencios que matan mucho más. Pero entonces cuidar la palabra, porque ¿cómo se expresa una necesidad si no es con palabras? ¿Qué se escucha si no hay palabras del tú? Porque los silencios cargados de sentido son valiosos porque están entre palabras. La música, la más hermosa melodía que escuchemos, o la preferida de cada uno de nosotros, es lo que es, porque en su escritura está el silencio. Está la nota y está el silencio. Si quitáramos todos los silencios entre las notas, sería un ruido insoportable. Se nos romperían los tímpanos. En una conversación, el silencio armoniza las palabras, pero tienen que estar ambos. Y en una palabra, la forma en que la decimos armoniza las letras. Y seguramente que entre letra y letra, si lo pasáramos en cámara lenta como las jugadas del Mundial, veríamos que incluso ahí hay silencios.
Y todo esto lo damos por sentado a tal punto que la descuidamos o la despreciamos. Un emoticón no es una emoción, no es la expresión de una emoción. La expresión de una emoción lleva desde actitudes corporales, pieles que se erizan o se ruborizan, miradas y palabras que la acompañan. Y además, cada uno de nosotros le va a expresar una emoción a otro de una manera única, que será escuchada, recibida por el otro de una manera única. Por esto digo que comunicación y conexión son cuestiones diferentes y que la confusión va en contra de la preservación de la palabra. Porque la comunicación, para mí, es artesanal, mientras que la conexión es tecnológica, cada vez más tecnológica, pero no genera por sí misma comunicación. Y la comunicación ha sido artesanal desde siempre y será artesanal mientras los seres humanos necesitemos salir de la separatidad para encontrarnos con el otro en un encuentro en el que florezca el sentido de la existencia de cada uno. Y las herramientas de ese artesanado son la mirada, que no es lo mismo que, ya que estamos hablando de palabras, no es lo mismo mirar que ver. Ver tiene, el ver es atinente al sentido de la vista. Es una cuestión fisiológica, pero ver no es mirar. Mirar es percibir, registrar la singularidad de aquel al que miramos. Muchas veces nos damos por vistos, que no es lo mismo que mirarnos. Y como todo lo que está vivo está en un proceso constante de evolución, esta es una ley de la vida, esencial de la vida, dejar de mirar y dar por visto es abandonar al otro, pero al mismo tiempo, como un astronauta al que se le corta la ligazón con la nave madre, quedar uno mismo, al que dejó de ver, perdido en el espacio. El que dejó de mirar. Otra herramienta de la comunicación es la escucha, que no es lo mismo que el oído. El oído es lo fisiológico. Oír es un proceso fisiológico. Además, si estamos bien, si nuestro sentido del oído está bien, como las orejas no tienen párpados, todos los ruidos ingresan. Voces y cualquier tipo de sonido. Eso no es escuchar. Escuchar es la recepción hospitalaria de la palabra del otro. Escuchar no es esperar que el otro termine de hablar para empezar yo con lo mío. Eso no es ni escuchar ni dialogar. Eso es oír como quien oye llover palabras. Escuchar es recepción hospitalaria. En no dar por oído al otro, no decir, siempre dice lo mismo. No le dije nada porque ya sabía lo que me iba a decir. ¿Qué diálogo es posible construir así? Y si quizás no es que el otro siempre dice lo mismo, sino que yo soy el que siempre escucha igual, oye igual y nunca escucha. Podría ocurrir esto si me pongo a escuchar. Ah, nunca te había entendido. No sabía, sí, siempre te oía, pero no sabía. Ahora que te escucho, entiendo o recibo. La comunicación hace de la palabra una herramienta de ofrecimiento, de pedido, de expresión de emociones, de argumentación de pensamientos, no de imposición de pensamientos. Esto es una herramienta del artesanado de la comunicación. Y hay otra herramienta no tangible de ninguna manera, aparentemente imperceptible, que es el registro emocional que hay en
en un acto de comunicación real. Cuando nos estamos comunicando, de verdad, pasan cosas en el orden emocional. Hay ternura, hay amor, hay aburrimiento, hay impaciencia, hay enojo, hay esperanza. Cuando estamos comunicados con alguien, nos están pasando cosas. Y comunicarse con estas 4 eternas herramientas de la construcción artesanal de la comunicación, donde la palabra juega un rol fundamental, comunicarse es crear. ¿Por qué digo que es un artesanado? Porque es la creación de una pieza única. Nadie le puede pedir a un artesano, yo no le puedo pedir a un artesano porque me gustó eso que vi, que hizo, sino si me hace 10.000 igual porque quiero salir a regalar por ahí. Me va a decir, puedo hacer lo que hice para que me saliera esto, pero no tengo ninguna garantía de que salgan 10.000 igual, porque esto, para que esta pieza saliera así, hubo tiempo, hubo que conseguir los materiales, no sé si los voy a volver a conseguir iguales, se rompieron varias antes, no es que salió de una vez. Y un acto de comunicación es la creación de una pieza única entre 2 personas únicas que con sus palabras, con su escucha, han creado ese puente que cuando estuvieron comunicadas las sacó de la separatidad y las encontró en un plano de sentido. Las nuevas tecnologías son bienvenidas herramientas, pero son herramientas. El problema es cuando la herramienta que tiene que estar al servicio del hombre pone al ser humano a su servicio. Y hay que pensar, por ejemplo, para no quedar afuera y para estar muy conectado, hay que pensar en 140 caracteres. Si por una parte usamos 200 palabras y después tenemos que expresar pensamientos en 140 caracteres, ¿de qué libertad de expresión salimos a pelear después si nosotros mismos nos las coartamos? La libertad de expresión, cuando se pierde por razones políticas, por razones de dictaduras o de censura, es cuando es la octava parte del iceberg que sale arriba de la superficie. Y todas las 7 octavas partes de libertad de expresión que perdemos cuando descuidamos la palabra, cuando deshonramos la palabra, cuando la vaciamos de contenido, porque además no es solamente enriquecer el vocabulario. Una forma de enriquecer el vocabulario es sumar nuevas palabras, sumar sinónimos para las palabras que tenemos, entender significados. Esa es una forma, pero una forma de enriquecer la palabra, que ya no es solo enriquecer el vocabulario, es que cada palabra salga de nosotros respaldada. Respaldada por un sentido, por una actitud, porque si no, la palabra se puede usar también para ocultar. La palabra se puede usar para incomunicar y muy floridamente y con abundancia. Y si no, que lo digan los políticos. Y si no, que lo digan muchos presentadores televisivos. Y si no, que lo digan muchos escritores de bestsellers. ¿Qué se le pide hoy a un escritor de bestseller en la industria editorial? Muchas páginas. Cantidad de páginas, no buenas historias. Cantidad de páginas. Cuanto más gordo es el libro, más caro es. Y además, con la gente cada vez lee menos, si el único libro que va a leer en su vida es gordo, entonces ya se va a dar por satisfecha porque se va a creer que accedió a la experiencia de la lectura. Entonces, ¿eso qué genera? Inflación de palabras. Es lo mismo que con el dinero. Cuando hay muchísima circulación de billetes es porque hay poquísima reserva con qué sostenerlos. Entonces hay que multiplicarlos porque valen cada vez menos. Y con la palabra, de alguna manera pasa lo mismo. Decía Kant, bueno, hay algo que para mí es
aplicable al tema de la palabra, ¿no? Que era el imperativo categórico de Kant, cuando decía, actúa de tal manera que estés dispuesto a aceptar que tus acciones se convierten en una ley universal, ¿no? Entonces, si estamos dispuestos a resolver, si estoy dispuesto a resolver un conflicto con otra persona, moliéndolo a golpes o matándolo, yo tendría que aceptar primero que esta sea la ley universal para la resolución de conflictos. O si no, buscar otra manera. Si estoy dispuesto a que para acceder a algo que yo quiero, el camino más directo es robarlo, tendría que estar dispuesto a que esto se convierta en una ley universal y todo el mundo le robe a todo el mundo cada vez que quiere algo que el otro tiene. O algo como lo que el otro tiene. Y aquí vendría la palabra, si estamos dispuestos a mentir, entonces primero pensemos si estamos dispuestos también a que la mentira se convierta en ley universal. Y todos mintamos. ¿Qué pasaría si la mentira fuera una ley universal? Yo creo que si aceptamos que la mentira sea una ley universal, terminaríamos por no hablar. ¿Sí? Porque si ya todos sabemos que estamos mintiendo, porque se instaló la ley universal de la mentira, como uso de la palabra, dejemos de hablar. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Por qué seguimos hablando? Porque seguimos creyendo que la palabra comunica, seguimos creyendo que nos creen, seguimos creyendo en lo que nos dicen y en que nos creen en lo que decimos y seguimos tejiéndonos y sosteniéndonos con las palabras. Por supuesto, y esto va a seguir ocurriendo siempre porque es parte también de la condición humana, habrá quienes se aprovechen de esta creencia, de esta esperanza y de esta valorización de la palabra para hacer todo lo contrario. Pero como en todo lo demás, yo creo que la única manera de sostener los valores en los que creemos es actuándolos y no hablando de ellos, y la única manera de construir una sociedad o una comunidad como aquella en la que nos gustaría vivir es empezar a actuar nosotros de la manera en que nos gustaría que se actúe en aquel lugar en donde estamos. Es decir, en la cotidianeidad de nuestras vidas, en el día a día de nuestros vínculos, en la tarea, en la vivencia de los valores. Y esto es aplicable a la palabra también. La palabra es memoria. No es la única forma de memoria, pero es memoria. Nos contamos nuestras historias personales y recogemos historias que nos anteceden, tanto personales como colectivas, a través de la palabra. La palabra es emoción. La palabra, hay un escritor que se llama Elie Wiesel, ganó en 1994 el premio Nobel de la Paz, no de literatura, sino de la paz, que dice algo maravilloso. Dice que Dios creó al hombre ante todo porque le gustan los cuentos. Nos creó para que narremos, nos creó para que hablemos, para que escribamos, para que sostengamos esta experiencia, la experiencia humana, para que la sostengamos también con palabras. Pero con palabras honradas, con palabras con significado y con sentido. No solo significado, sentido. Pero incluso cuando hablamos de sentido, tenemos que tener la palabra sentido, si no, ¿de qué hablaríamos? Sale fácil decir sentido, vacío, pero ¿cómo? ¿Qué sería esto sin palabras? Hay maravillosas cartas que se han escrito a lo largo de la historia que están y que nos permiten recoger incluso experiencias ajenas y acceder
a maravillosas experiencias de amor, de esperanza, a dolorosas experiencias de desolación, de angustia. Están escritas. Ustedes saben que existe, por ejemplo, en el primer telegrama, quizás los muy jóvenes, si hay acá, no sabrán de qué estoy hablando, de telegrama, pero bueno, que era el antecedente del mensaje de texto, porque también a veces había que abreviar, pero uno sabía cómo era la palabra, abreviábamos por una cuestión de costo. Pero el primer telegrama que se envió en la historia se envió en el año 1844 desde Washington, en Estados Unidos, a Baltimore, que es una ciudad que está a 60 kilómetros. Fue una experiencia para la cual el Congreso de los Estados Unidos tuvo una enorme discusión a ver si se iba a destinar los fondos o no para hacer esta experiencia y tender el cableado por el cual mandar el primer telegrama. Ese primer telegrama decía, finalmente se envió en el año 1844 y decía, ¿qué nos depara Dios para el día de hoy? Y existe la copia de ese primer telegrama, existe. Algunos de los primeros papiros que se escribieron existen. Yo tuve una enorme emoción como enamorado que soy de la palabra y de su historia. Y todo. Tuve la enorme emoción de ver hace muy poco en el Museo Arqueológico de Estambul tablillas con los primeros textos que querían decir algo, en tablillas de arcilla. E incluso vi una de 1329 años antes de Cristo, que es el primer tratado de paz que se firmó en la historia, entre hititas y egipcios. Después, si se cumplió o no se cumplió, no sé. Pero fue la primera vez que la palabra paz apareció escrita en esa tablilla de arcilla que se puede ver ahí. Eso existe. El primer telegrama existe. Hay ejemplares de la Biblia de las 42 líneas, que se llamaba la Biblia de Gutenberg, que es el primer libro que oficialmente se puede considerar libro, porque que fue hecho en imprenta, digamos. Existen algunos pocos ejemplares en el mundo, no sé si llegarán a 20, pero existen. Del primer mail no se sabe quién lo mandó ni a quién. No se sabe nada. O sea, el día que si alguna vez todo esto termina y se hace un balance y un resumen final y se hace la historia, por ejemplo, de la comunicación, la conexión o como quieran llamarlo en ese momento humana, ahí hay un agujero negro. Cuando se pegó el salto a lo que se considera que es la forma más fabulosa de la comunicación, resulta que no hay testimonio. Y seguramente los que no nos cosemos en un hervor, todavía guardamos cartas que son importantes para nosotros. Pero de las nuevas generaciones, ¿conservan mails que hayan sido importantes? De amor, de confirmación en un trabajo, de lo que sea. ¿Están? No están. Bueno, si no están documentados, con mucha más razón habrá que confiar en la palabra para contarlos, de otra manera. Y en la memoria. O sea, si vamos perdiendo palabras por el camino, hasta perder la palabra, la verdad es que en algún momento nos vamos a mirar como extraños, nos vamos a sentir muy solos cada uno de nosotros, y se nos va a escapar algo que habíamos construido con mucha dedicación, historia, creatividad, pasión, a lo largo de muchas generaciones y a lo largo de muchos periodos de la historia. Cuando no podemos decir algo, la angustia nos asalta. Y cuanto menos cuidado tenemos con la palabra, más posibilidades tenemos de no poder decir algo. Como para honrar la palabra, a mí me gustaría también que pudiéramos hacer un diálogo de esto. No sé cuánto tiempo me queda. 15, bien. Y
Quiero entonces cerrar, además para no ser reiterativo, para no hacer una inflación de palabras, ir cerrando un poco estas ideas y darle la palabra a un poeta y después abrirla nuevamente al diálogo para que si algo hay que quieran aportar, preguntar o que no haya quedado claro, sería lamentable que hablando de la palabra haya quedado demasiadas cosas confusas, podamos hacerla y hacer un diálogo, ¿no? Que como decía Martin Buber, un diálogo no son dos monólogos paralelos, sino que son dos caminos que se juntan y forman y se integran, ¿no? Un yo y un tú que dan nacimiento a un nosotros. Y al poeta que le quiero dar la palabra es a Blas de Otero, poeta bilbaíno, que les voy a leer algo que es con lo que yo elegí terminar también mi libro La palabra al desnudo, que es el libro con el que intenté saldar a esta altura de mi vida parte de la deuda que tengo con la palabra y con la que ella fue como dadora de sentido, ¿no? Porque cuando elegí trabajar con la palabra, a pesar de lo agorero que eran las advertencias familiares, de eso no se vive, con eso no vas a llegar a ningún lugar, etcétera, etcétera. Cuando elegí trabajar con la palabra, lo supe después, no lo sabía en ese momento, pero que también iba a recorrer con ella un camino de sentido, es decir, que iba a poder estar en esta vida sabiendo que había encontrado un lugar y un cómo para poder decir, escuchar, dar y recibir lo que iba teniendo para dar y recibir a lo largo de mi vida. Entonces elegí cerrar mi libro con parte de un poema que se llama En el principio, que es de Blas de Otero y que dice así: si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado la sombra en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Y yo creo que para que no nos quede solo la palabra, tenemos que hacer de la palabra lo que nos permita nutrirnos del otro, de su cercanía y del sentido que ese encuentro pueda irnos dando a cada uno de nosotros en nuestra trayectoria. Gracias.